Buenos días. ¿Cómo estás? You're good? Yeah? That's it. That's my Spanish. Ese es mi español. That's why I have Rocío. Por eso tengo a Rocío aquí. I want to share something that has greatly impacted my life. Quiero compartir algo que realmente ha impactado muchísimo mi vida. An issue that I think we have all struggled with. Y yo creo que es un asunto con el que todos hemos tenido algún problema. But I believe Father has opened my eyes to the truth in the Scriptures. Pero yo creo que mi padre me ha abierto los ojos para ver la verdad en las Escrituras. In the UK, and in some other nations, we sing a song written by an Englishman. En el Reino Unido escuchamos frecuentemente una canción. I'm Scottish, Yo soy escocés, por cierto, but I don't blame him for being English. pero no los culpo a ellos por ser inglés. Scotland, England is like Costa Rica, Mexico. Escocia e Inglaterra es como Costa Rica y México. And this is a song. Rocío will read the words in Y Spanish. esto es lo que dice esta canción. Profundo es el amor de Dios, tan vasto y sin medida, pues a su Hijo entregó a cambio de un perdido. Qué gran dolor sobrellevó, de Dios sufrió el rechazo, y las heridas sobre él son para dar a tantos gloria. Now, one of the problems we have in Christianity Los problemas que tenemos hoy día con el cristianismo is that we take our theology from the songs we sing. es que obtenemos nuestra teología de las canciones que cantamos. I have friends who write songs. Yo tengo amigos que escriben canciones, They're not good theologians. pero no son buenos teólogos. And there is a huge error in that song. Y hay un error garrafal en esa canción. Something that the church has been teaching and believing for many centuries. Algo que la iglesia ha enseñado y creído por muchísimos siglos. But it has been a stumbling block for believers coming into a relationship with the Father. Pero esto es realmente un gran bloqueo para que los creyentes podamos establecer una relación con nuestro Padre. And so I want to read you a little verse from Matthew chapter 27, verse 45. Quiero leerles un versículo, Mateo 27, 45, y dice así: desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad. And this is one of the verses that inspired that theological mistake in the song. Y ese es uno de los versículos que inspiró la teología de esa canción. Now, I don't know what you teach in Costa Rica, Yo no sé qué es lo que ustedes están enseñando en Costa Rica, but when I became a Christian, I was taught pero cuando yo me convertí, me enseñaron when the darkness came down, that was God turning his face away from Jesus on the cross. que cuando la oscuridad llenó la tierra, era que Dios había vuelto su rostro de Jesús. The sin of the whole world is laid upon the shoulders of Jesus. El pecado de todo el mundo estaba sobre Jesús. And because God is too holy to look at sin, he had to turn his face away. Y porque Dios es tan santo, tuvo que voltear su rostro de él. And it seems crazy to think that is true. Y parece increíble que creamos que esto es cierto. But in verse 46, Pero en el versículo 46 it seems as though Jesus' words confirm this belief. pareciera que Jesús mismo estaba confirmando esta creencia. Y dice: como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Now, around the time of my birth, my father was diagnosed with multiple sclerosis. Durante el tiempo de mi nacimiento, mi padre fue diagnosticado con esclerosis múltiple. It was quite aggressive and progressive. Era muy agresivo y progresaba rápido. He lost his sight, he lost his mobility, Él perdió su vista, perdió su movilidad and he died at the age of 32. y murió a la edad de 32 años. And I was left very confused, quite bewildered, Yo estaba muy confundido por todo eso, because I thought God was good and kind. porque yo pensaba que Dios era bueno y era amable, compasivo. When my dad was ill, when my dad was dying, ¿Por qué mi papá estaba enfermo entonces y por qué estaba muriendo? where was God?
¿Dónde estaba Dios cuando eso estaba pasando? Where was his goodness and kindness then? ¿Dónde estaba su bondad? ¿Dónde estaba su compasión ahí? Perhaps you've been in that place where there's pain, there's struggle, there's confusion. Tal vez usted ha estado en ese lugar donde hay dolor, donde hay lucha, donde hay confusión. And it's almost like you identify with Jesus. Y es como si se identificaran con Jesús. You're saying, my God, why have you forsaken me? Y dice uno, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? God, where are you? ¿Dónde estás, Dios? And so from our own experiences of life, Así es que de nuestras propias experiencias de vida, it's easy to see why people would think God turned his face away. es muy fácil pensar que Dios vuelve su rostro en ciertos momentos. When I turn this way, it's not because I don't want to look at you. Cuando yo me vuelvo no es porque no quiera mirarte. You're just as handsome as this lot here. Usted es tan guapo como esta persona aquí. But is it true? Is God too holy to look at sin? Pero ¿realmente es cierto que Dios es demasiado santo para mirar el pecado? Is sin so powerful that God can't even look at it? ¿Es el pecado tan poderoso que realmente Dios no puede mirarlo? You know, I was taught as a Christian that everyone, the whole world is deep in sin. Yo fui enseñado como un cristiano que todo el mundo estaba inmerso en el pecado. And because God is too holy to look at sin, Y porque Dios es tan santo para mirar el pecado, he can't look at us until we are covered with Christ. no puede mirarnos hasta que nosotros estemos cubiertos de Cristo. And so we have this idea that God and sin can't be seen together. Así es que tenemos esta idea de que Dios y el pecado no pueden verse juntos en ningún momento. Well, I've discovered that Scripture actually speaks to this issue. En realidad he descubierto que la Escritura sí habla de este asunto. And in Psalm 14, verse 2, Y en el Salmo 14, versículo 2, and this is repeated in Psalm 53, verse 2, y esto se repite exactamente igual en el Salmo 53, 2, dice así: desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. and so while God is looking at all mankind, Así es que Dios está mirando a toda la humanidad. he must see the wicked. Él debe estar viendo también a los malvados. He must see people in the act of sinning. Él debe estar viendo a la gente cometer sus pecados. You know, it's not that he's looking over the earth. No es algo así como que Él está nada más viendo sobre la tierra. Oh, sin. Oh, pecado. Oh, sin. Oh, otra vez pecado. That's not what's happening. Eso no es lo que estaba pasando. And Proverbs 15, verse 3 just confirms this. Proverbios 15, versículo 3 confirma esto. Y dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. So it is not true that God cannot look at sin and wickedness. Así es que no es cierto que Dios no pueda mirar al pecado y al pecador. It's falsehood that God cannot look at sinners. Es falso, de hecho, que Él no pueda mirar al pecador. Because Scripture is quite clear. His eyes are keeping watch. Porque la Escritura es muy clara, sus ojos están vigilando a todos. He is intently and consistently observing sinners. Él está intencionadamente y consistentemente viendo a los pecadores. And the righteous, Y los justos, who occasionally sin. que de vez en cuando pecamos. I don't mean in this room. Yo no digo que aquí, gente aquí. I mean like maybe the Baptists or something. Tal vez en otra iglesia, bautistas, o quién sabe. I'm sorry if any of you are Baptists. Perdón por decir eso. So it's not true that he turns his face away from us because of our sin. Pero entonces no es cierto que Él vuelve su rostro de nosotros porque hemos pecado. God is not too holy to look on sin. Dios no es tan santo que no pueda mirar el pecado. When the Bible says that God does not regard sin, Cuando la Biblia dice que Dios no puede soportar el pecado, it's an old-fashioned way of saying that he will not compromise with sin. es una forma antigua de decir que Él no se va a comprometer con el pecado. He will not make accommodation for sin. Él no va a acomodarse al pecado. But if this is true, Pero si esto es cierto, why would Jesus cry out?
Porque Jesús dijo en la cruz, my God, why have you forsaken me? mi Dios, ¿por qué me has abandonado? If God can look at sin and sinners without being offended, Si Dios no puede mirar al pecado del pecador sin ser ofendido, if he can watch intently without being affected in any way, si Él puede realmente, intencionalmente ver a todos y no ser afectado, why would he turn his face from his son? ¿por qué entonces volvería su rostro de su Hijo? What has Jesus done? ¿Qué es lo que Jesús What, había hecho? what has Jesus become that his own father can't look at him? ¿En qué se había convertido Jesús que su propio Padre no podía mirarlo? And yet this idea of the father turning his face away contradicts Jesus' own words. Y esta idea de que su Padre volteó su rostro de él en realidad contradice las mismas palabras de Jesús. In John chapter 16, verse 32, En Juan 16, versículo 32 dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Jesus is not ignorant of what is coming. Él no está bravo por lo que va a pasar ni nada. He has spoken about the cross many times. Él ha hablado de la cruz muchas veces. And he's saying to his followers, it will be too much for you and you will all run away. Y lo que le está diciendo a sus discípulos es, esto va a ser demasiado para ustedes y ustedes se van a ir. But don't worry, Pero no se preocupen, because I won't be alone. porque yo no voy a estar solo. I will take comfort in my ordeal that the Father is with me. Yo voy a tomar consuelo del hecho de saber que mi Padre está conmigo. Elsewhere, Jesus says, I am in the Father is in me. En otra parte dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. It's the Father living in me doing his work. Es el Padre que vive en mí el que hace su obra. You see, the cross was the work of God. Saben que la cruz fue realmente una obra de Dios Padre. And Jesus said, it's the Father in me doing his work. Porque Jesús dice, es el Padre en mí haciendo su obra. That's why Paul says in 2 Corinthians 5, Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, God was in Christ reconciling the world to himself. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, Not counting men's sins against them. no tomándole en cuenta sus pecados. Did you know that God is not counting any of your sins against you? ¿Ustedes saben que Dios no está contando sus pecados contra Él? Not because you got saved, No porque ustedes sean salvos, but because Jesus dealt with them on the cross. porque Jesús lo dice en la cruz, lo dejó ahí. He said elsewhere, I and the Father are one. Él dice en otra parte, yo y el Padre somos uno. I am in the Father is in me. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. And so this unity that Jesus speaks of, Y esta unidad de la que Jesús habla, it seems crazy that the Father turns his face away. parece una locura entonces pensar que el Padre volteó su rostro de Él. So what was Jesus crying about? What was he shouting out? Entonces, ¿qué es realmente lo que estaba diciendo Jesús en la cruz cuando dijo eso? Had the pain driven him mad and he'd forgotten his own words? Que es que era tanto el sufrimiento que se le olvidaron sus propias palabras. Was his suffering so intense that he forgot his Father is with him? Que el sufrimiento era tan intenso que se le olvidó que su Padre estaba con él. That in his suffering he just thought, the Father is not here. He's turned his face away. Pensaba que en su sufrimiento que el Padre no está aquí, que me dejó solo. And we kind of identify with that at times. Y a veces nosotros mismos nos podemos identificar con esto. We've had that experience. Hemos tenido esa experiencia. Our walk with God is such a joy. Nuestro caminar con Dios a veces es tan feliz. It's almost like you're this close with him. Es así como que estuvieran inchipinchi con Él. I know what she did. Sé lo que hizo. But there's such closeness and sweetness and fellowship. Porque hay tanta unidad, tanta comunión, tanto amor entre ellos, tanta But dulzura. there seems to come moments, Pero pareciera que hay momentos, whether it's moments of trouble or hardship or sin or persecution, porque hay momentos de dificultad, de persecución, de problemas, de lucha, and we enter into a place where it feels as though God is nowhere near us.
que entramos a ese lugar en que sentimos que Dios no está en ninguna parte cerca de nosotros. You call out and you can't hear any answer back. Usted lo llama y le ora a Él y no lo escucha diciendo nada. And because we have been taught that God can't look at sin, Y porque hemos sido enseñados que Dios no puede mirar al pecado, if I can't see God or feel Him or hear Him, it must be because I have sinned. si yo no lo puedo oír ni sentir ni nada, debe ser porque yo he pecado. He can't look at me until I deal with it. Él no puede mirarme hasta que yo lo confiese y trate con eso. And then we go through that whole questioning phase. Y entonces entramos en esa etapa de cuestionamiento. What sin have I not confessed? ¿Cuál pecado será aquel que yo no he confesado? And we begin to search back through the years, Y empezamos a voltear atrás en los años a ver qué. and we confess them all again in case we didn't mean it the first time. Y empezamos a confesarlos todos otra vez en caso de que hayamos olvidado alguno. And so from our experience, Así es que desde nuestra experiencia we look at the cross and say, yeah, I can understand that far away feeling. podemos volver a ver a la cruz y decir, sí, yo me puedo identificar con ese sentimiento. Because we believe that when we sin, Father turns his face away from us, just like he did with Jesus. Porque realmente nosotros creemos que cuando pecamos, nuestro Padre aparta su rostro de nosotros exactamente como lo hizo con Jesús. But that's not true. Pero eso verdaderamente no es cierto. When Adam sinned, Cuando Adán pecó, it affected Adam's relationship with God. afectó la relación de Adán con Dios. It caused Adam to run off and hide in the trees, Causó que Adán se fuera a esconder en los árboles, but it did not affect God's relationship to Adam. pero no afectó la relación de Dios con Adán. God still came into the garden to meet with his son. Dios todavía vino al jardín para encontrarse con su hijo. God was the one who cried out, Adam, where are you? Where are you hiding? El papá fue el que vino al jardín y preguntó a Adán, ¿dónde estás? As though he didn't know. Como si no supiera. You see, Adam's sin had no effect upon God. El pecado de Adán no tenía ningún efecto sobre Dios. It didn't stop God coming into the garden to fellowship with him. Él no detuvo al Padre en venir al jardín para tener comunión con él. In fact, so immune to sin is God De hecho, Dios es tan inmune al pecado that he actually put a cloak around Adam's shoulders and his wife. que él puso una túnica de piel alrededor de los hombros de Adán y su esposa. You see, sin has no ability to affect God in any way whatsoever. Porque el pecado no tiene ninguna habilidad de afectar a Dios en ninguna forma. Sin does not influence God's behavior or his thinking. El pecado no influencia el comportamiento de Dios ni su forma de pensar. And so he can look at sin and sinners without it touching him. Así es que él puede ver al pecado y al pecador sin que le afecte, sin que lo toque. Even in the midst of Adam's unrepentance, Aún en medio de la actitud de un Adán que nunca se arrepintió. remember God said to him, have you eaten from the tree I told you not to eat from? ¿Se acuerdan que él le dijo, ¿comiste del fruto que te dije que no comieras? Remember he says that in Genesis chapter 3? ¿Recuerdan que eso dijo en Génesis 3? And Adam immediately confesses his sin and repents. Y entonces Adán vino y confesó su pecado y se arrepintió. He didn't, did he? Adam didn't repent. No, nunca se arrepintió, no lo hizo. Nowhere in the Bible does Adam repent. En ninguna parte en la Biblia se menciona que Adán se hubiese arrepentido. Instead, what he does is he says, well, God, it's like this. Lo que dijo fue, bueno, Dios, esto fue lo que pasó. It was her. Fue ella. And really, she's only here because you put her here. Y la verdad es que ella está aquí porque usted la puso aquí. So, my hands are clean, God. Así es que mis manos están limpias. In the midst of that pride and stubbornness, Y en el medio de ese orgullo y de esa testarudez, God, his Father, still embraces him aún Dios su Padre viene y lo abraza y lo cubre. and didn't turn his face away from Adam. Y no vuelve su rostro de Adán. But we seem to believe that he turns his face from us. Pero parece que nosotros sí creemos que Él puede volver su rostro de nosotros. You know, it often feels as though God's gone on vacation, Pareciera a veces como que Dios se fue de vacaciones, just when you need him the most. cuando nosotros lo necesitamos más. And so it's easy for us to look at Jesus on the cross, Entonces es fácil para nosotros ver a Jesús en la cruz, to see
Jesus crying out in the midst of his pain and his desperate need. En el medio de su dolor y su necesidad desesperada, And say, yep, Father turned his face away. y decir, sí, el Padre definitivamente volteó su rostro de él. But when Jesus cried out, was he really feeling abandoned? Pero cuando Jesús dijo eso, ¿realmente se sentía abandonado? Did he really believe that his Father had turned his face away? ¿Realmente él creía que su Padre volteó su rostro de él? Because if the Father did, then how can I trust him to look after me? Porque si su Padre hizo eso, entonces ¿cómo puedo yo confiar en ese Padre que no lo haga conmigo? If the Father turned his face away from the perfect, sinless Son of God, Si el Padre volteó su rostro del Hijo perfecto y sin pecado, how can you trust him to be there for you in your pain and need? ¿cómo puedes confiar que Él va a estar ahí para ti en tu dolor y en tu lucha? But the wonderful truth is, Pero la verdad maravillosa es, this is not a cry of abandonment and fear. este no es un lloro de abandono y de temor. Jesus did not go to the cross in defeat. Jesús nunca fue a la cruz en derrota. This is not Jesus full of hopelessness and despair. Ese no es un Jesús que se siente desesperanzado y desesperado. Do you remember on the cross with his last breath, ¿Recuerdan en la cruz con su último aliento? Jesus cries out, "It is finished." Jesús grita y dice, consumado es. You know, sometimes when I've had a hard day, A veces cuando he tenido un día difícil, I think, "Phew, thank goodness that's finished." ¡ay, qué dicha! Gracias a Dios que se acabó. That's not what Jesus was doing. Eso no fue lo que Jesús estaba Jesus was haciendo. saying, "Yes, Jesús está diciendo, sí, it's been accomplished." ha sido completado. It's a cry of victory, a cry of hope. Es un grito de victoria, de esperanza. And when Jesus cries out, my God, why have you forsaken me?" Y cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He is quoting from Psalm 22. Realmente lo que está haciendo es citando el Salmo 22. The first line of Psalm 22. El primer versículo del Salmo 22 dice, And I don't think today there's a theologian who would deny this is a prophetic psalm about Jesus. y yo no sé si hay algún teólogo que pueda negar que este es un salmo profético de Jesús. And it does seem from this verse and verse 2 that Jesus is abandoned. Y podemos ver en este versículo y el versículo 2 pareciera como que Jesús sí fue abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. So those are the opening words of Psalm 22. Esas son las palabras de apertura de este Salmo 22. And they're the first words Jesus utters when the darkness lifts over Calvary. Y estas palabras son las mismas que dijo Jesús cuando se fue la oscuridad del Calvario. Now it's an interesting thing. The last words of Psalm 22 are, "He has done it." Las últimas palabras de este Salmo 22 son las mismas de Jesús. Consumado es, Él lo hizo, está terminado. And during the 400 years between the Old and New Testaments, Durante los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, the Hebrew Bible was translated into Greek. la Biblia hebrea fue traducida al griego. And they translated the last words of Psalm 22, "He has done it," Y tradujeron estas últimas palabras del Salmo 22, que Él lo completó, lo hizo. they used the word tetelestai. La palabra griega es tetalesa. And you know how the Greeks translated Jesus' cry, "It is finished"? ¿Y ustedes saben cómo tradujeron ese grito de victoria de está terminado, está consumado? Tetelestai. Tetalesa. So Jesus' first words when the darkness is lifting and gone, Así es que las primeras palabras que Jesús dijo cuando la oscuridad se fue, they're the first words of Psalm 22. fueron las primeras palabras del Salmo 22. And his last words Y sus últimas palabras are the last words of Psalm 22. son las últimas palabras del Salmo 22. He had a message for those who are listening. Él quería dar un mensaje para todos aquellos que estaban escuchando, To those who were mocking him and those who were mourning him, para todos aquellos que se estaban burlando de él, que lo estaban hiriendo. he's saying, listen to what this psalm says. Les está diciendo, ojo lo que dice este salmo.
It speaks of me in this moment, but you have not understood it. Habla de mí en este momento, pero ustedes no lo han entendido. I think we can say that of the church today. Yo creo que podríamos decir lo mismo de la iglesia hoy. This psalm speaks of the cross, Este, but we sal- have not understood it. este salmo habla de la cruz, pero nunca lo entendimos. And so he bookends his experience on the cross with these two phrases from the psalm. Así es que él relata esta experiencia en la cruz con estos dos versículos. Because he wants us to understand what really happened at the cross. Porque él quiere que nosotros entendamos lo que realmente ocurrió en la cruz. And Psalm 22 explains it. Y el Salmo 22 lo explica. And so, as we read the psalm, it seems as though this is a man facing death. Y en la medida que leemos el Salmo nos damos cuenta de que es un hombre que está enfrentando la muerte. And he's given up to despair and hopelessness. Y está rindiéndose a la desesperación y a la desesperanza. But I want to take us through the psalm. Pero yo quisiera llevarlos un poco por este Salmo. And because there are actually two voices in this psalm. Pareciera que hay como dos voces en este Salmo. There's this suffering man describing the scene around him and what is happening to him. Es este hombre que está describiendo todo lo que le está pasando, todo el pecado que hay alrededor de él, todo el dolor que está sufriendo. But there's another voice Pero hay otra voz that says, God is good, que dice, Dios es bueno and I trust him. y yo confío en él. And so it begins with the first two verses. Así es que empieza con esos dos versos que ya leímos. And when you read these two verses, it's easy to see why people would think God has turned his face away. Y cuando leemos estos dos versículos es fácil pensar por qué la gente piensa que él volvió su rostro de él en la cruz. And it does appear that Jesus has lost hope. Y pareciera como que Jesús había perdido la esperanza ahí. But the psalm continues, reminding us that God is no human being. Pero el Salmo continúa recordándonos que Dios no es un ser humano. He's not like the disciples who have all fled and run away. No es como los discípulos que todos lo abandonaron y se fueron. He said in verse 3 through verse 5, Él dice en versículo 3 al 5, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. and he's saying, despite what is happening, despite what people see, Lo que está diciendo es, no importa lo que está pasando, lo que la gente está viendo, I know that you are a deliverer and a rescuer, yo sé que tú eres un libertador y un rescatador. and you never put to shame those who trust in you. Y tú nunca vas a dejar avergonzados a aquellos que ponen su confianza en ti. And then he goes back to describing the scene around him. Y luego él vuelve a seguir describiendo la escena que lo rodea. He's describing how people are treating him. Está describiendo cómo es que la gente lo está tratando. In verse 6 through verse 8, Del verso 6 al 8 dice, pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor. Pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. he's not saying I'm a worm. He's saying this is what they treat me like. Él no está diciendo que Él es un gusano, Él está diciendo que así es como la gente lo está tratando a Él. And actually, what we've just read in Psalm 22 Y de hecho lo que acabamos de leer de este Salmo 22 is exactly what Matthew describes in chapter 27 of his gospel. es exactamente lo que Mateo describe en 27 al 39 al 43. It's in chapter 27, verse 39 through to verse 43. Dice, los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es él, Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora si de verdad lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? And so that's exactly what Psalm 22 has just described, even using some of the same language. Exactamente es eso lo que describía el Salmo 22, aún usando el mismo lenguaje.
And so he is in the middle of this horrible event. Así es que él está en medio de este evento horrible. He is physically tormented. Él está siendo físicamente torturado. He is mentally and emotionally abused. Él está siendo abusado mental y físicamente, And yet, emocionalmente. despite what he is experiencing, Y a pesar de lo que está experimentando, despite what people are saying to him, a pesar de lo que la gente le está diciendo, he knows something about God that they don't. saben algo de Dios que ellos no saben. And so he continues with great hope and great confidence. Así es que él continúa con gran esperanza y con gran fe. In verse 9 and 10, En versículos 9 y 10 dice, pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. the Message version, I think, is beautiful. La versión de Message es lindísima. It says, "You were my midwife at my birth. Dice, tú fuiste mi partera en el momento de mi nacimiento. You cradled me when I came from the womb." Me acurrucaste, me chiñaste cuando salí del vientre. This is the picture that he has of his relationship with God Esta es la imagen que él tiene de su relación con Dios. in the midst of this pain and torment and suffering. En medio de este dolor, tormento y sufrimiento. And he's saying, you were there from the womb, Le dice, estuviste ahí desde el vientre. and you've always been there. I have not lost hope. Y yo sé que siempre has estado ahí, yo no pierdo la esperanza. And then he continues again, saying, this is what it looks like. Y continúa diciendo, así es como esto se ve. Be not far, in verse 11 through verse 18. Verso 11 al 18. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción, con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. And so he says, it feels as though I'm surrounded, I'm alone, I'm in danger. Pareciera que por todo esto que me está rodeando estoy en peligro, estoy solo. But I know that what I see with my eyes is not reality. Pero yo sé que lo que estoy viendo con mis ojos no es la realidad. Because he goes on with hope, with triumph in verse 19 through verse 21. Porque él continúa con esperanza, con triunfalismo del versículo 19 al 21. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. Not that you will rescue me, but you have rescued me. No de que usted me va a librar, no de que Él lo va a librar, sino de que ya lo libró. Despite everything that's happening around him, A pesar de todo lo que está pasando alrededor de Él, in his heart, en su corazón, he knows that God has already done it. Él sabe que ya Dios Padre lo ha hecho. He's not lost faith. Él no ha perdido la fe. And he makes an incredible statement in the next few verses. Y él da una declaración impresionante en los siguientes dos versículos. In verse 22 and verse 23. Versículo 22 y 23. And it sounds ridiculous because he is about to die. Y suena ridículo porque Él está a punto de morir. He is currently suffocating to death. That's what crucifixion did to you. De hecho, está siendo sofocado hasta morir porque eso es lo que hace la crucifixión. It crushed your lungs. Hace que tus pulmones se colapsen. You see, what would happen? You would put yourself up on your toes to get a breath. Lo que tienes que hacer es subirte en tus pies para poder tomar un poco de aliento. That's why they broke their legs, Por eso es que le quebraron sus piernas, because then they couldn't raise themselves up, para que no pudiera hacer eso and they would just suffocate. y se sofocara. And so he says something incredible, despite the fact that physically he is facing death.
Es que él dice algo increíble a pesar de que él físicamente está enfrentando su muerte. In verse 22 and 23. Versos 22 y 23. Proclamaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. That's crazy. Es una locura. He's dying. He seems to be abandoned. Está muriendo. Él pareciera que fue abandonado. Has Jesus lost his mind? ¿Qué fue? ¿Que se volvió loquito? How can he stand in the meeting of his brothers and proclaim God's grace? ¿Cómo es que se va a parar entonces en la congregación de sus hermanos y proclamar su nombre? He's going to be dead soon. Va a estar muerto pronto. And that is not a good reason for his brothers to praise God. Y esa no es una muy buena razón para sus hermanos para alabar a Dios. It's not a good reason to stand and wonder at the greatness of God. No es una buena razón para contemplar las bellezas y maravillas de I Dios. mean, why would he make such a statement? ¿Por qué él dice esa declaración entonces? Because what he says next. Don't put the verse up yet. Por lo que él dice en el versículo siguiente. But he makes a very powerful statement. Y aquí dice, hace una declaración And muy his statement in poderosa. verse 24 kills this teaching. Y esta declaración en este versículo 24 mata elimina esta enseñanza errada que hemos It tenido. destroys the false doctrine that God turned his face away from Jesus on the cross. Destruye esa falsa doctrina de que Dios volteó su rostro de Jesús en la cruz. This is what verse 24 says. Eso es lo que dice el versículo 24. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. He has not turned his face away. Él no volvió su rostro. ¿Lo hizo? Wow. Wow. How could we get it so wrong? ¿Cómo fue que lo pudimos entender tan mal? How could we so misunderstand who he is? ¿Cómo es que pudimos malinterpretar tanto quién es Él? That we would actually believe God, who is love, would abandon his son. Que pudimos creer que Dios, que es amor, abandonó a su Hijo. And Jesus is saying, you've got it all wrong. Y Jesús les está diciendo, ustedes lo interpretaron todo mal. The Father who is in me is still here. El Padre que está en mí todavía está aquí. He's saying to those of us who feel abandoned by God, Para aquellos, Él está diciendo, para todos aquellos que sienten que Dios los ha abandonado, if you feel this morning that perhaps God is not listening to you, si usted siente en esta mañana que tal vez Dios no lo está escuchando, this is what Jesus says to you. eso es lo que Jesús les dice. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, Father is still here. papá está aquí todavía And he's still here for you, y está aquí para ti, just like he was for me on the cross. así como Él estuvo para mí en la cruz. He has not abandoned you, Él no te ha abandonado, just as he did not abandon me. de la misma forma que Él no me abandonó a mí. Wow. Wow. The truth is, La verdad es you're never alone. que nunca, nunca estás solo. That's good news. That's the gospel. Esa es buenas noticias. Eso es el evangelio. You have a Father who loves you and never leaves you. Tienes un Padre que te ama y nunca te abandona. And Jesus came to show us the way back to him. Y Jesús vino a mostrarnos el camino a casa. Because between the garden and the cross, we lost our way. Porque entre el jardín y la cruz perdimos nuestro camino. And mankind lived between birth and death. La humanidad puede vivir entre el nacimiento y la muerte. But the truth is, our Father loves us so much. Pero la verdad es que nuestro Padre nos ama tanto He sent his Son to show us the way home que envió a su Hijo para que nos trajera a casa. so that we can now live life between death and resurrection. Para que ahora viviéramos en su vida el poder de su resurrección. Hallelujah. Aleluya. And the psalm just continues with praise right Yes. through from verse 25 to the end. El Salmo continúa con adoración, con alabanza, desde el 25 en adelante. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen, cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan.
Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán. Todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. As far as Jesus is concerned, En lo que a Jesús concierne, death is inevitable, la muerte es inevitable, but deliverance has already been accomplished. pero la liberación ya se había alcanzado. Despite appearances, despite experiences, A pesar de de la apariencia y de la experiencia que estaba viviendo, Jesus knew he had not been abandoned by his Father. Jesús sabía que él nunca fue abandonado por su Padre. But his Father had already brought about his deliverance and established his future. Pero más bien que su Padre estaba efectuando su liberación y estableciendo cuál iba a ser su futuro. And I want to encourage you. Quiero animarlos. When you find yourself in that place and it seems as though God can't be touched or heard or seen, Cuando usted está en ese lugar donde siente que Dios no está ahí, que usted no lo puede escuchar, que no lo puede tocar, read Psalm 22. lean el Salmo 22. Let verse 24 enter your spirit and stay there. Dejen que el versículo 24 penetre en su corazón y se quede ahí. He has not hidden his face, Él no ha vuelto su rostro, but he has heard your cry for help. pero sí ha escuchado su clamor por ayuda. You know, in the period of darkness, ¿Saben que en el periodo de oscuridad, God the Father did not turn away and hide his face from Jesus, Él no volvió su rostro de Jesús ni se escondió, but he was establishing Jesus' future. pero estaba estableciendo cuál iba a ser el futuro de Jesús? I don't know why there's darkness. I don't know why we go through it sometimes. Yo no sé por qué hubo oscuridad y por qué a veces nosotros pasamos por periodos de oscuridad, But I know this absolute fact. pero yo sé con certeza esto. He never leaves us alone in it. Él nunca nos deja solos en medio de esto. Jesus would be the name above all names, the name at which every knee will bow. Él iba a ser el nombre sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se iba a doblar. Yet he still had to die and experience the darkness. Y aún así, Él tuvo que morir y experimentar la oscuridad. And sometimes when the pain is so intense that we can't feel his presence, Y a veces cuando el dolor es tan intenso que no podemos sentir su presencia. sometimes the darkness is so black that we can't see anything ahead of us. A veces la oscuridad es tan densa que no podemos ver absolutamente nada. And sometimes the silence is so loud that we can't hear any words from heaven. Y a veces el sonido, el silencio es tan profundo que no podemos escuchar ninguna de sus palabras. But even in his last moments on the cross, Pero aún en sus últimos momentos en la cruz, Jesus was telling us, Jesús nos está diciendo, despite what you might be experiencing, he has not left you. no importa lo que estés pasando, Él no te ha abandonado. But as you sit in the darkness, as you walk in the darkness, he is establishing your deliverance and future. Pero en la medida en que estás en ese lugar de oscuridad y te sientes solo, Él está estableciendo tu futuro. And what we're discovering in these days in this revelation of love Y lo que hemos estado descubriendo en estos días, en esta revelación de su increíble amor que siempre ha estado ahí, this revealing of a truth that was lost but has now been recovered by the Spirit of God. es una verdad que siempre ha estado ahí, pero que se había perdido y está siendo traída de vuelta por el Espíritu Santo. We are discovering that as he reaches out to us in love, Hemos descubierto que en la medida en que Él nos alcanza en amor, as he is pouring his love into our hearts, we are seeing him for who he really is. en la medida en que su amor está siendo vaciado en nuestro corazón, nosotros empezamos a verlo como Él realmente es. And he is much kinder and more loving than I ever imagined. Y Él es mucho más hermoso, más amable que lo que yo podía haber imaginado. And the experience of being loved by a father such as God himself Y la experiencia de ser amado por un Padre así como Dios es, is giving us new eyes to see Christianity. nos está abriendo los ojos para ver realmente el cristianismo. New eyes to see God for who he truly is.
nuevos ojos para ver a Dios como realmente es. and a new understanding, Y un nuevo entendimiento an understanding of the place we hold in His affections. Que nos hace entender el lugar que ocupamos en su amor. Not just believers, No como creyentes, but mankind. sino la humanidad entera. And right at the beginning I said, have you ever asked that question, where is God? Y al puro principio yo les hice esta pregunta, ¿dónde está Dios? Well, now you know. Ahora ustedes saben dónde está. He's right there with you. Está ahí contigo. He's in the darkness with you. Está en la oscuridad contigo. Don't allow circumstances to tell you otherwise, No permitan que las circunstancias les digan lo contrario. because the Father has not turned His face away from you. Porque nuestro Padre no les ha volteado el rostro. And often we are tempted to cry out, my God, why have you forsaken me? Y que a veces estamos tentados de decir, papá, ¿por qué me has abandonado? But I love the promises of our Father in Hebrews 13, verse 5. Pero me encanta la promesa de nuestro Padre en Hebreos 13:5. Manténgase libre del amor al dinero y conténtese con lo que tiene, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. And I was saying last night, I've looked at the Greek for that word never, Y le estaba diciendo anoche, estaba compartiendo anoche que busqué la palabra griega para nunca. and do you know what it actually means? ¿Y sabe lo que realmente significa? Anyone? ¿Alguno? No? I'll tell you. Les voy a decir, It means significa never. nunca. It means under no circumstances will I ever leave you. Eso significa bajo ninguna circunstancia te dejaré. There are no events in life that will ever cause me to forsake you. No hay eventos en tu vida que van a causar que yo te desampare. So you can live and speak with confidence this truth. Así es que ustedes pueden vivir y hablar con confianza esta verdad. The Lord is my helper, I will not be afraid. El Señor es mi ayudador y yo no temeré. You are His beloved. Ustedes son sus amados. And God is not like a man whose affections are up and down and up and down. Y Dios no es como los hombres que en sus afectos a veces sí, a veces no, arriba y para abajo, medio sí. You know what I'm talking about, ladies. Ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿verdad, chicas? God is not a man. Dios no es un hombre. His affection is constant and consistent. Su amor es consistente, es continuo And He never leaves you. y nunca te deja. In fact, He keeps watch over you. De hecho, Él está siempre, sus ojos están siempre sobre ti, Even in the darkness. aún en la oscuridad. Let's pray. Oremos. Father, thank you. Papá, gracias. Thank you that you are so good. Gracias de que eres tan bueno, That your affections towards us are constant. que tu amor por nosotros es constante, That you do not waver from side to side or up and down. que no eres un péndulo que va de arriba para abajo, de un lado para otro, But you constantly pouring your love upon us. sino que constantemente estás derramando tu amor en nosotros. Father, teach us how to open our hearts to receive more of that love. Papá, enséñanos cómo abrir nuestro corazón para recibir más de tu amor, To learn how to live in the experience of being loved by our Heavenly Father. para que aprendamos a vivir en la experiencia de que somos amados por nuestro Padre Celestial, That we might know with great confidence que podamos saber con gran confianza you never turn your face from us. que nunca vuelves tu rostro de nosotros Under no circumstances will you ever leave us. y que bajo ninguna circunstancia nos vas a dejar. And there are no events in life that can cause you to forsake us. Que no hay ningún evento en nuestra vida que cause que nos desampares. Thank you, Father, that not even the worst of our sins, Gracias, papá, porque ni aún el peor de nuestros pecados, not the worst thing, la cosa más fea, ever upsets you, nunca te molesta, ever shocks you, nunca te trauma or offends you. o te ofende. Because love is greater than that. Porque el amor es mucho mayor que eso. And you are love. Y tú eres el amor. Thank you, Papa. Gracias, papá. Thank you. Gracias, papá. Amen.